Bienvenidos al tercer bloque. En este bloque nosotros vamos a trabajar el tema de la sexualidad infantil y el tema de la pulsión que habíamos esbozado en los anteriores bloques. Les decía yo al inicio de que junto con la hipótesis del inconsciente aparecía la otra hipótesis entrelazada, que es la de la sexualidad infantil. Esto causó un enorme revuelo en el mundo académico de la época de Freud, porque la medicina de la época suponía que la sexualidad aparecía en la pubertad con la maduración de los genitales. La teoría freudiana, el psicoanálisis, plantea que la sexualidad aparece desde los primeros días de la vida. ¿Y qué quiere esto decir? ¿O cómo a Freud se le ocurre esto? Bueno, cuando el niño satisface su necesidad nutricia, continúa chupeteando el dedo o cualquier objeto, y en esa actividad repetitiva es que Freud interpreta que chupetea porque encuentra placer, es decir, ese placer está ligado a lo sexual. Entonces, es muy interesante porque acá en la placa nosotros vemos que de sexualidad infantil aparecen dos flechas. Una que, digamos, dice pasivo-activo, es decir, no dice masculino y femenino. Dice activo y pasivo, es decir, que para Freud inicialmente podemos decir no existe lo masculino y lo femenino. Aparece lo activo o lo pasivo. Y otra flecha me reenvía a la noción de pulsión. Les decía yo en el anterior bloque que la pulsión se define como un concepto límite entre lo somático y lo psicológico. Entonces nosotros vamos a encontrar que la pulsión se caracteriza por, primero, tener un empuje, una fuerza. Esto es una actividad constante, es decir, eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, del instinto animal. Ustedes saben que el instinto animal sigue, por ejemplo, el apareamiento que tiene ciclos. En cambio, la pulsión, en el caso humano, el empuje es constante, no tiene un ciclo. La otra cuestión importante es que la pulsión tiene una fuente, un origen. Ese origen siempre es una parte de la superficie corporal y es una parte que es una superficie de borde. Normalmente es algo que tiene que ver con la piel. Es decir, es muy raro que la pulsión se localice en un órgano interno. Normalmente tiene que ver con la boca, el ano y la región genital. Por eso acá en la placa ustedes ven que dice oral, anal, fálico. Esas son las etapas del desarrollo psicosexual para el psicoanálisis. Volviendo al tema de la pulsión, decíamos, tiene una fuente que es tiene un empuje que es una fuerza constante, tiene una fuente que es una región del propio cuerpo, tiene un fin que es, digamos, la necesidad de descarga de esa tensión, y tiene un objeto que es lo que permite esa descarga. Entonces esas son las cuatro características que tiene la pulsión. En una etapa de la vida, al inicio, desde los primeros meses de la vida, la pulsión es oral, porque es la boca el contacto básico que tiene el niño con el mundo exterior, con los objetos amorosos, que en este caso va a ser el pecho materno. Hay una segunda etapa que aparece alrededor de los 2 años, que es la etapa anal, que se corresponde con la necesidad de los hábitos de la higiene, el control de esfínteres, y es allí donde encontramos una nueva pulsión, que podemos decir que es la pulsión anal, para finalmente arribar a la etapa fálica, en donde en el varón se localiza en el pene y en la mujer en el clítoris.
Esta etapa es particularmente importante porque allí se produce el llamado complejo de Edipo. El complejo de Edipo no es simétrico en el varón y en la mujer, se presentan de manera distinta. Tanto el varón como la mujer tienen un primer objeto amoroso que es la madre, pero la figura del padre aparece como amenazadora o como rival en el caso de varón, en donde se presenta la ansiedad de castración, el miedo a perder ese objeto que produce tantas satisfacciones como el pene. En el caso de la mujer es la envidia la que la propulsa, la que lo aleja de la madre y lo acerca al padre. El complejo de Edipo femenino es más complejo que el del varón, que se presenta como más simple. Bueno, esto va a ser la matriz de la sexualidad infantil. Esto no podemos decir que lo fálico no anula las anteriores etapas, es decir, siempre subsisten lo oral, lo anal y lo fálico, y eso va a intervenir en las ulteriores satisfacciones sexuales que encuentre la persona. Bueno, por hoy dejamos acá. Cualquier duda que presente esto, en este momento lo pueden canalizar a través del chat del canal o si no, en los foros. Y los espero para una próxima emisión la semana que viene, donde vamos a comenzar a abordar la última unidad, que es la unidad 5. Chao y hasta la próxima.